Le doy la palabra a la defensa, doctora Herrera, la escuchamos. Sí, la defensa solicita la inconstitucionalidad de las penas que han solicitado acá el señor agente fiscal y el abogado del particular damnificado, el doctor Goldenberg. Y para ello voy a hacer cita al fallo del Tribunal Criminal de Necochea, el tribunal número 1 en la causa 4850-0039, en la cual por mayoría los doctores Juliano y Juliano, ambos del mismo apellido, han plasmado para los casos de los homicidios agravados y en particular en el homicidio con el concurso premeditado de más de 3 personas, como es el caso, pero hacen una referencia también a los casos en forma general y a los casos de los homicidios agravados, de la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de las penas de prisión, de las penas perpetuas, como la reclusión y la prisión perpetua. Y hay numerosos fallos de ese mismo tribunal, citados en el comienzo del voto del doctor Mario Juliano. Digo que la imposición de una pena de perpetua colisiona con el, como tal lo ha solicitado el señor agente fiscal, colisiona con el principio de culpabilidad por el acto, con la división de poderes, con el mandato resocializador de las penas privativas de la libertad, con el principio de estricta legalidad y con la prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes, principios inherentes al Estado democrático y republicano de derecho. El principio de brevemente voy a desarrollar estos principios. El de culpabilidad, la pena fija supone que la relación de un individuo con su hecho es siempre la misma, estandarizada, omitiendo las circunstancias particulares que implican un agravamiento o morigeración del reproche que debe dirigirse al individuo por su injusto, en violación al artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. En cuanto a la división de poderes, prescribir una única pena posible, estandarizada para todos los casos que encuadra dentro de una figura penal, supone vedar al juez la posibilidad de conocer en la resolución de un pleito y específicamente conocer nada más y nada menos que la individualización de la pena aplicable. En los hechos, el legislador se arroga el conocimiento de las causas pendientes en transgresión a la división republicana de los poderes y lo previsto por el artículo 116 de la Constitución Nacional. El mandato resocializador, la Carta Magna adhiere al principio resocializador de las penas privativas de la libertad, artículo 18 de la Constitución Nacional. La resocialización implica que el condenado, en un momento determinado de cumplimiento de la pena, tenga la posibilidad de recuperar la libertad para confirmar el ideal de la reinserción, lo que virtualmente se imposibilita con una pena de duración inusitada. El principio de estricta legalidad, el derecho a la individualización de la pena, la certeza sobre la finalización de la sanción, se ve obstaculizada con la reclusión o la prisión perpetua, del modo en que se encuentra legislada, ya que no existe la certeza que al cabo de los 35 años de encierro que prevé el artículo 13 del Código Penal, el condenado pueda acceder a la libertad condicional, situación que podría extenderse de manera indefinida en colisión con los artículos 5 y 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas, degradantes, una pena de por lo menos 35 años de duración, periodo al cabo del cual no se tiene certeza de recuperar la libertad, es claramente atentatoria a la dignidad humana y violatoria de los artículos citados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el 16 de la Convención contra la Tortura y otros actos crueles, inhumanos y degradantes. El señor agente fiscal, en su alegato de cierre, ponderó la aplicación de una pena de reclusión perpetua. Básicamente, la aplicación de una pena de duración inusitada, como así también lo hizo el abogado del particular damnificado. El razonamiento de quienes sostienen la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua encierra una inusual paradoja.
la posibilidad de que no sea cruel, humana, y de que el otorgamiento de la libertad condicional dependa del cumplimiento de los reglamentos carcelarios, siempre y cuando pueda cumplir con los reglamentos carcelarios, obtendrá su libertad condicional a los 35 años. Ahora bien, ¿qué pasa si no cumple con los reglamentos carcelarios? ¿Esta pena va a ser de duración infinita? En las penas divisibles, aun cuando una persona no reúna los requisitos para acceder a la libertad condicional, quedará liberado el día en que se cumpla la totalidad de la condena. Ese día de inexorable verificación sencillamente no existe en la prisión perpetua. No alcanza con la mera posibilidad de acceder a la libertad condicional en un futuro incierto. Aceptar esta respuesta para legitimar esta pena es admitir que la incertidumbre puede ocupar el lugar de la certeza en el ámbito penal. Lo único que puede oponerse a la amenaza de perpetuidad es la certeza de finitud, la certeza de que la pena tiene una duración precisamente determinada, que un día conocido el encierro terminará. Entre ambos extremos, perpetuidad cierta y temporalidad estricta, no existen remansos de humanidad. No puedo dejar de destacar la irracionalidad punitiva que se ha solicitado en este juicio oral de nuestro digesto penal, ya señalada por Zaffaroni en su voto en disidencia en la causa Esteves de la Corte Suprema de Justicia de Nación, donde recordó que la sanción de la Ley 26.200, el Estatuto de Roma, incorporó a nuestro ordenamiento los delitos más graves considerados por la comunidad jurídica internacional como el genocidio, los que tienen prevista una pena menos lesiva que la contemplada por nuestro ordenamiento para los homicidios agravados. La sistematicidad obliga al juzgador a una prudente aplicación de la ley con la intención de que los reiterados y espasmódicos retoques efectuados por el legislador en nuestro Código Penal no deriven en una aplicación irracional e injusta en el caso concreto. Y me refiero a estos espasmódicos las reformas que se han hecho del Código Penal, por ejemplo, de la veda que existe de la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación en el caso de los homicidios agravados en el inciso justamente primero y 11º en el caso de violencia de género y agravados en el caso de la relación de pareja. En los términos precedentes, que luego voy a desarrollar este punto. En los términos precedentes, la pena de prisión o de reclusión perpetua es genéricamente inconstitucional en todos los casos, pero también es inconstitucional para este caso. La aplicación de la pena al caso concreto no podrá hacerse prescindiendo de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, culpabilidad, prohibición de exceso y de mínima suficiencia, que son los principios rectores que informan el mecanismo de la individualización de la pena. Entonces, se pregunta a esta defensa si le caben 35 años a Dirazar, teniendo actualmente 24 años. ¿No se va a pasar toda la vida en prisión? Debemos condenar la muerte civil. Debo decir también que la pena de reclusión se encuentra virtualmente derogada. Ese cómputo de 2 días de prisión por 1 de reclusión se encuentra derogada de acuerdo a la legislación y a este planteo que hace la defensa, colisionando con los principios que mencioné. Por lo tanto, dejo planteada la inconstitucionalidad del pedido de pena de reclusión perpetua realizada por mis colegas. ¿Qué opinan? Y ahora sí, avanzando con esta crítica que hace la defensa de los retoques legislativos, entiendo de que sí existen circunstancias extraordinarias de atenuación en este caso, que han calificado de femicidio
y por violencia de género y en el marco de una relación de pareja. Puedo hacer mención a autores en la dogmática penal, autores argentinos, como por ejemplo Frías Caballero, con respecto a la imputabilidad y a ese reproche, al reproche penal, Núñez y también Zaffaroni. Núñez dice que en el sistema de Código Penal la imputabilidad existe o no existe. Los llamados casos de imputabilidad disminuida, que en virtud de trastornos de las facultades o de la conciencia acusan una disminución de la capacidad intelectiva o volitiva, no tienen una regulación particular, encontrando para estos casos los tribunales una causa de agravación de la pena. Este dato fue reconocido por Zaffaroni, aunque no cabe interpretar así el texto argentino. Frías Caballero dice que enfrentó aquella tesitura considerando no solo el aspecto biológico, sino que agregó el criterio ético-social, enrolando en una postura eminentemente normativa reprochabilidad de la conducta del autor de acuerdo a las circunstancias socioculturales y jurídico-valorativos. El juez, al momento de la aplicación de la pena, debe determinar si efectivamente se encuentra frente a una genuina persona humana con capacidad personal de reprochabilidad ético-social en el momento del acto. Existen ciertas situaciones o estados personales de carácter biopsicológico, denominados causas de inimputabilidad, que aniquilan la capacidad personal de la reprochabilidad. Zaffaroni afirma que la mayor o menor comprensión al tiempo de cometer el injusto está relacionada con el grado de esfuerzo que la persona debe haber realizado para comprender la antijuricidad de su conducta, sin importar si ésta es normal o patológica. Esta relación se logra con un análisis inversamente proporcional. A mayor esfuerzo, menor capacidad psíquica de culpabilidad, y a menor esfuerzo, mayor capacidad psíquica de culpabilidad, luego traducido en la reprochabilidad del sujeto por el injusto cometido. El esfuerzo de comprensión que realiza el individuo debe ser valorado por el juez, aportando el perito un simple dato informativo. Finaliza agregando que entre la capacidad e incapacidad psíquica no hay una diferencia tajante, tratándose de medir ese esfuerzo que se plantea por una cuestión de grado. Estamos hablando de la imputabilidad, de la punibilidad, con un sentido completo diferente del que tuvo, el positivismo y el neón. Bien, ante el tratamiento extremo del Código Penal en su redacción literal, surgió la necesidad de dar respuesta efectiva al planteamiento de aquellos casos en los que el sujeto se encuentra en una situación de imputabilidad disminuida. Y acá voy, imputabilidad disminuida. No obstante ello, y a pesar del vacío legal de la actual redacción del texto penal argentino, Zaffaroni afirma que hay casos claros de imputabilidad disminuida en nuestro Código Penal, tal como la emoción violenta, artículo 81, inciso primero, circunstancias extraordinarias de atenuación, en el caso del parricidio, artículo 80, homicidios calificados, al estar ya legisladas en el texto argentino, y haciendo uso de la analogía in bonam partem, este jurista afirma que debe considerarse que es aplicable a cualquier delito que sea admisible. Obviamente, sin soslayar las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. También traje citas de Maurach con respecto al concepto de imputabilidad disminuida. Esto ya en la jurisprudencia, en la doctrina comparada, es un concepto desgraciadamente equívoco. No se trata de un caso límite en el que domina la duda acerca de si el autor es imputable o no, ni tampoco de un grado intermedio entre la plena capacidad de imputabilidad o la falta de ella. Se trata de casos de capacidad de imputabilidad. Para lograr el mismo resultado de comprensión y dirección de un individuo mentalmente normal, debe poner en práctica una fuerza de voluntad incomparablemente mayor. Con todo esto, también,
Entonces, ¿por qué no encontrarnos frente a un caso de imputabilidad disminuida? La denominada imputabilidad disminuida no es más que una simple imputabilidad. La Gianaya afirma que el semi-imputable no es de todo incapaz ni del todo capaz. No es incapaz del todo, no es del todo capaz. El que ha obrado con una considerable disminución de su capacidad de comprensión de la criminalidad de su acto, ha obrado con capacidad psíquica. No obstante, se trata de una capacidad psíquica menor de la normal. Se halla disminuida en razón de que para lograr el mismo resultado de comprensión y dirección de un individuo, de comprensión y dirección que un individuo mentalmente normal debe poner en práctica una fuerza de voluntad incomparablemente mayor. A ello me voy a referir ya al resultado de las conclusiones de la pericia psicológica de mi defendido Dirázar, que si bien hemos escuchado partes de la pericia de la que realizara la licenciada Moreira, he resaltado en su forma integrada la evaluación que se realizó a mi defendido, que dice: en relación a los hechos que dan lugar a la evaluación, asegura no recordar nada, estar cansado de que todo el mundo le pregunta y no tiene respuestas. Se muestra molesto, con malestar, se observan sí maniobras manipulatorias que se interpretan como modo de no mostrarse y no comprometerse en su decir. Solicita ayuda porque asegura temer por su vida y sentir miedo de lastimar a alguien. Se balancea en la silla, se agarra la cabeza, llora. Se observa un desborde emocional. Se muestra muy centrado en su padecimiento, no realiza autocrítica, intenta manipular la situación de examen desviando con sus palabras y conducta cuando analiza que puede comprometerse. Se observó que exacerba una posición de enfermo. Pero el perito acá está hablando de un desborde emocional. Y ya yendo a las conclusiones, dice: reconocimiento, perdón, acá dice: marcada dificultad para acatar el límite, la norma, cuando éste no coincide con su propio deseo. Puede mostrarse hiperreactivo frente a situaciones donde están en juego los afectos, las emociones, irritable, explosivo, con pérdida de autodominio emocional, descontrol de la ansiedad, y sí dice que se evidencia riesgo en el entrevistado para sí o para terceros, que puede intentar autolesionarse dada la marcada tendencia a la impulsividad imperante, por lo que considero conveniente se realice un tratamiento farmacológico. Bien, toda esta introducción es para presentar la teoría del caso por parte de la defensa en cuanto a que solicita el cambio de calificación legal. Entiendo de que estamos en el caso de un homicidio emocional, teniendo en cuenta estos desbordes, teniendo en cuenta la declaración de mi defendido, de la historia de vida que ha manifestado, y también lo mencionó el abogado del particular damnificado en cuanto a la reiteración de estas situaciones de vida por parte de Dirázar y la repetición de estos hechos en su vida. En cuanto a la situación de abandono, estos celos descontrolados van a poder observar en las declaraciones incorporadas por lectura, ya sea de la primera novia y de Llama Lenain, que cuando fue adolescente tuvo un intento de suicidio, mi defendido. De la declaración testimonial no recordaba el nombre, de Martina Ferri Gesualdi y de Fiamma Lenain.
El homicidio emocional lo encontramos en el artículo 81, inciso primero del Código Penal. La emoción es una cualidad de los sentimientos que gobiernan la vida de los individuos. Por eso es tan importante poner el acento en el historial de vida de Diraza. La emoción es intensa cuando se produce una conmoción psicológica en el individuo de tal magnitud que debilita la capacidad de freno. Por eso me referí a los autores en dogmática, ya sean en la dogmática comparada como en la Argentina, la cita de la imputabilidad disminuida. Aquí quería llegar. Y el punto central de la estrategia de la defensa frente a este caso es que debilita la capacidad de freno del individuo frente al hecho externo que la estimula. El arrebato emocional y su fuerza impulsora es difícil de detectar si debe transcurrir un lapso corto o largo de tiempo. Es un requisito relativo. Es un estado que puede afectar la inteligencia y no requiere una función amnésica. Hay una importante alteración anímica y lo vemos corroborado también en signos de depresión que marcó la licenciada Moreira en la peritación psicológica que se le realizó a mi defendido. No voy a hablar de la doctrina de los motivos éticos de Ramos, pero sí que hizo una salvedad este autor en cuanto a que puede ser instantánea la reacción del individuo o no instantánea y que puede perdurar en el tiempo. La Suprema Corte de Justicia de esta provincia manifestó que la emoción violenta surge de un fuerte estallido de origen afectivo o problemas afectivos que han quedado probados con la declaración de mi defendido y de las pericias psicológicas y psiquiátricas incorporadas por lectura, como por ejemplo la crisis de los sentimientos, la ira y los celos desbordados manifestados por las exparejas, tanto por Fiamma Lelain y Martina Fer, esta chica que no me acuerdo el nombre. Ferri. Entonces, tenemos la emoción violenta por un lado y que los motivos o las circunstancias lo hicieran excusable, que es el juicio de valor y que es lo más complicado de esta figura penal. Pero a la luz de los hechos, entiendo de que la situación que estaba atravesando de crisis sentimental y afectiva, una crisis que se mezcló con su historia familiar y que lo hemos escuchado en su relato, en su declaración, que se adecúa al presente caso para que funcione la eximente de pena prevista en este artículo 81, inciso primero del Código Penal. Es una eximente incompleta, pudiendo disminuir considerablemente la pena a aplicar. La fuerza impulsora, ¿cuál es el motivo de la fuerza impulsora? El rechazo, el abandono. Y su consecuencia, la disminución de los frenos inhibitorios. Con respecto a las circunstancias, en forma subsidiaria voy a plantear la inexistencia de la circunstancia agravante del tipo penal de femicidio, de la alevosía. Si bien se habló del homicidio proditorio, la fórmula establecida en nuestro Código Penal difiere del Código Penal español, que es la fórmula traición y sobreseguro. Fue cuestionada y fue modificada, si bien fue desarrollada a raíz del estudio, fue desarrollada y perfeccionada. No es necesario que para que se den estos requisitos de alevosía concurran estas dos circunstancias. Sí, lo que establece es la falta de riesgo o peligro o actuación sobre seguro y el estado de indefensión de la víctima, en modo oculto o asegurando su ejecución y el estado de indefensión de la víctima. El autor, en este caso, no se ha acreditado que mi defendido haya procurado actuar sin riesgo
o aprovechándose de la indefensión de la víctima. Requisitos que se encuentran establecidos en el fallo de la Sala 2 del Tribunal de Casación, Sala Segunda, fallo 73.785. La exigencia típica consiste en el ánimo del autor de aprovecharse de la indefensión de la víctima, que constituye un elemento subjetivo distinto del dolo, puesto que la sola existencia de la indefensión de la víctima no basta para la configuración del tipo del artículo 80, inciso segundo del Código Penal. Y acá me voy a detener y voy a analizar la prueba. Hemos escuchado las declaraciones testimoniales de Ludmila Chirino y de Bianca Benintente, y sobre todo las de Bianca Benintente, que fueron las que relataron el hecho y que manifestaron que su actuación fue la de proteger la figura de Bárbara cuando advierten que se encontraba cerca mi defendido en el pasos previos al lugar del hecho. Que le habían advertido, Bianca Benintente le había dicho por qué no te vas, por qué no te dejas de molestar, y que luego se le pusieron adelante, manifestó la testigo Benintente, que ellas dos se pusieron adelante de Bárbara, presintiendo que podía pasarle algo malo, que también advirtieron que Dirázar no las miraba, que miraba en forma obsesionada a Bárbara, y que actuaron como un escudo. O sea, que en el momento, en el escenario de los hechos, en la escena del hecho, en ese contexto, Bárbara, la víctima, estaba siendo defendida y protegida por sus amigas. Con lo cual entiendo de que no concurre esta circunstancia, ni tampoco se ha demostrado que mi defendido haya buscado en forma intencional el acecho, la emboscada. Cuando analizamos también el medio ambiente, vemos que es en un lugar céntrico, pleno centro, un día de la madrugada en donde se encontraban, sobre todo manifestaron el bar abierto de Gerard. Tal es así que una del personal policial, la sargento Ledesma y el personal policial, en especial Ledesma, manifestó que había gran cantidad de gente en el centro y que inclusive no se habían podido relevar ni preservar el lugar del hecho de acuerdo en concordancia a que se había acercado gran cantidad de gente al lugar. Todas estas circunstancias hacen desplazar la figura de la alevosía que vengo desarrollando. Además, se encuentran las lesiones que padeciera mi defendido Dirázar. Escuchamos el testimonio del doctor Runge, que dijo que Dirázar había sufrido lesiones de reciente data como los eritemas. Me voy a remitir al informe allí que fue exhibido en este juicio, con lo cual no es que Dirázar haya preordenado ni haya intencionalmente buscado sin riesgo para su persona, para su integridad física. Por lo tanto, entiendo de que no se ha acreditado la circunstancia y sí pondero y formulo el beneficio de la duda en el caso de estas circunstancias. También me disconformo con la inexistencia de las circunstancias atenuantes que no encontró el señor agente fiscal. Yo debo decir que mi defendido no posee antecedentes penales,
que debe ser tomada en cuenta la circunstancia extraordinaria de atenuación postulada por la defensa en cuanto a la existencia de la imputabilidad disminuida, el estado psicológico del imputado y el cambio de calificación legal en homicidio emocional. ¿Cómo, doctora? No entendí lo último. El cambio de calificación legal en homicidio emocional. Ah, emocional, está. Emocional, en estado de emoción violenta. Eso pide que, porque usted dijo como atenuantes, no antecedentes, debe considerarse usted la circunstancia extraordinaria por imputabilidad disminuida, que ya lo explicó, y el cambio de calificación legal, considerarla como como el cambio de calificación legal en general de la figura del femicidio agravado por el homicidio en estado de emoción violenta, artículo 81, inciso primero del Código Penal. Está haciendo el cierre. Está haciendo el cierre, claro. Sí, ahí lo entendí. Sí. Bien. Nada más.